Villarreal, coordinador general de la Unidad de Investigaciones Especiales de Mega Noticias. Mi querido tocayo, muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y déjame preguntarte rápidamente, porque el trabajo del periodismo es explicar a la sociedad muchos porqués de los hechos noticiosos. ¿Hacia dónde va esta investigación que tú coordinaste? Muy buenas noches, Andrés, y mucho gusto de saludarte y de estar con el público el día de hoy. Pues bueno, hace justo un mes la Unidad de Investigación de Mega Noticias hizo un análisis sobre los discursos de la toma de posesión de los últimos presidentes, desde Plutarco Elías Calles a la fecha, pero particularmente desde el 2000 desde Vicente Fox, también Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que ese discurso de la toma de posesión es el más importante del mandato. Ahí se hace específicamente cómo será el próximo gobierno. Nos queda claro después de ese análisis que el discurso de toma de posesión marca por completo todo el sexenio. Dicho eso, lo que estamos haciendo es revisar a detalle el discurso de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Ella marcó ahí 100 puntos que serán la ruta, digámoslo así, de su gobierno. ¿Qué vemos en él? Primero que todo, ¿qué vemos en esos 100 puntos? Primero que todo vemos la herencia de su antecesor, de Andrés Manuel López Obrador, su maestro, digámoslo así, o al menos su padre político de Claudia Sheinbaum. En esos 100 puntos está esa parte de la herencia. De hecho, en la pieza que vamos a ver, queda muy claro que, por ejemplo, la propuesta de reforma electoral que está marcando Claudia Sheinbaum es básicamente la iniciativa que presentó en su momento el presidente López Obrador el día de la promulgación de la Constitución. Hizo 20 propuestas de reforma, la gran mayoría de ellas reformas constitucionales, 17 eran reformas constitucionales. Pues bueno, ese es uno de los puntos. El otro es uno que ya está en marcha, que ya se aprobó, que es la reforma judicial. Ya se aprobó la reforma, pero bueno, todavía, por supuesto, falta lo más importante, que es la implementación. Entre esos 100 puntos, 100 fichas de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues están estos, Andrés, los que estamos aquí desmenuzando. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en los últimos 6 años en el caso Ayotzinapa, que fue también un compromiso de Andrés Manuel López Obrador? Básicamente algo muy parecido a lo que está planteando Claudia Sheinbaum, que es justamente acercarse a la familia, continuar con esa investigación. 10 años después, en realidad, sabemos que los padres de familia continúan inconformes con lo que ha venido ocurriendo durante todos estos años. Esta es, digamos, un acercamiento a lo que necesitamos saber sobre el mandato de Claudia Sheinbaum, que, por cierto, ya está por cumplir su primer mes. Así es. Oye, pero yo recuerdo que antes de que se avisara formalmente que Claudia Sheinbaum sería la candidata o precandidata, cuando este tema de las pre-campañas, el propio presidente López Obrador dijo que habría continuidad, pero con cambio. En esta revisión que ustedes están haciendo desde la Unidad de Investigación de Mega Noticias, ¿dónde ven esa continuidad? Pues lo vemos hasta las frases repetidas, pero ¿dónde estarían esos, entre comillas, visos de cambio, Andrés? La verdad es que no queda muy claro dónde justamente podría hablarse de algún tipo de cambio. Quizás hay una narrativa diferente en la exposición de los puntos. Hay también un sello personal que ha intentado de manera reiterada Claudia Sheinbaum imponer, sobre todo tratándose de una mujer, es decir, este discurso muy inclusivo que evidentemente López Obrador no tenía ninguna facilidad para hacerlo, por el contrario, tenía dificultades para poder empatar con ese discurso que ahora todos reconocemos como inclusivo. Creo que ese sello también lo ha intentado imponer Claudia Sheinbaum. Otros motivos en materia de seguridad, que lo veremos quizás un poco más adelante en algunas evaluaciones que haremos de las fichas de seguridad, creo que ahí sí hay este viraje en lo que se refiere al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero eso es en el papel. Ya veremos al implementar estas cuatro ejes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum qué sucede. Pero en particular, en lo que se refiere a la reforma política, vemos que básicamente es lo mismo que había propuesto Andrés Manuel López Obrador. Así es. Ahora, el trabajo, como yo te decía al inicio, el trabajo de quienes hacemos periodismo es poner en contexto y explicar a la sociedad por qué van sucediendo ciertas cosas.
¿Esto hacia dónde lo pretenden llevar? Explicar, sí, los 100 puntos, los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum, pero para que nos ayude quizá a ir dándole seguimiento a punto por punto, a ver cuál sí se cumple, cuál no se cumple, cómo se cumplen a medias, cómo lo están visualizando, Andrés. Sí, nos parece importante, Andrés, entender que un gobierno no puede realizar todo en un solo día. Puede hacer compromisos e incluso hay un principio para poder entender las políticas públicas. Un gobierno, incluso cuando no se pronuncia sobre un tema, eso ya es hacer algo. Es decir, y un gobierno, cuando ese también es otro principio de las políticas públicas, cuando se pronuncia sobre él, tiene que imponerse y hacer también algo. ¿Qué nos lleva a esto? Que tenemos que entender en qué contexto recibe los temas Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, su punto número 7 habla de los migrantes. México es el país que tiene más ciudadanos viviendo fuera de su propio territorio, después de la India. La India es el primer país que tiene sus ciudadanos en otro país. Nosotros los tenemos básicamente en los Estados Unidos. Más de 200,000 personas viven en estos momentos, mexicanos obviamente, en los Estados Unidos. Incluso podríamos decir que hay estados de los Estados Unidos donde viven más mexicanos que en cualquier otro de los estados de nuestro propio país. ¿Eso qué implica? ¿En qué momento toma el tema de los migrantes, de los emigrantes, Claudia Sheinbaum? Y además lo que implica para este país los emigrantes. Andrés, millones de dólares envían todos los días a México. Hay familias enteras que dependen del recurso que se envía a México, de esos dólares. El propio país tiene una inyección de divisas impresionante. El tamaño de los envíos de divisas de los Estados Unidos a México es mayor incluso que el recurso que aporta o que tiene el gobierno federal a través de su presupuesto para los programas sociales. Imaginemos ese tamaño de recursos. Por eso cuando la presidenta Claudia Sheinbaum toca el tema en la tema número 7, en el punto número 7 sobre los migrantes, en realidad está hablando de una situación importante para el país, económica y socialmente hablando. Claro, porque podemos hacer los 100 compromisos o 200 o los 1,500 que tú quieras y si los pensamos solamente hacia adentro, estamos dejando de ver las implicaciones que tiene hacia afuera la decisión de la política pública. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, Andrés Villarreal, coordinador general de la Unidad de Investigación de Meganoticias, de todo este trabajote, que es un trabajal que ustedes van a realizar en los próximos meses. Así es que pues te agradezco mucho este primer avance y pues invitarte a que regresemos aquí a esta pantalla para seguir platicando de este trabajo de investigación. Gracias, buenas noches.